el ser inferior y el ser superior. Una mente sana es sin duda un gran logro en el camino espiritual. Sin embargo, convertirse en un ser psicológico bien desarrollado no es más que una fase de nuestra evolución espiritual. Ser un individuo único y aislado, separado de todo, aunque es necesario para nuestro crecimiento, no es un fin en sí mismo. Después de todo, tú, yo, cualquier persona forma parte de esta maravillosa e increíble naturaleza que nos rodea. Sería un estado, si nos consideramos como que estamos solos en el mundo, aislados de todo, sería un estado de existencia egocéntrico y extremadamente frágil. En cualquier momento nuestro mundo podría desmoronarse. Y el Gita ya nos avisa, hay un verso precioso, el octavo del capítulo 16, dice, sin verdad, sin fundamento, sin Dios. Es el universo, dice, nacido de la unión de los sexos, impulsada por nada más que el deseo. A medida que uno evoluciona, la conciencia que tiene uno mismo, de sí mismo y del mundo exterior, va evolucionando. Entonces reconoceremos que no somos seres aislados, separados, sino que en verdad estamos relacionados entre todos nosotros. Y hay un verso del capítulo 16, el 29, que dice, el hombre centrado en el yoga mira a todos de forma imparcial, viendo a Atman en todos los seres y a todos los seres en Atman. Además, gradualmente nos daremos cuenta, aunque al principio de una manera algo confusa, de un poder superior que guía y coordina nuestras vidas. Podemos llamarle nuestro ser superior, Dios, realidad infinita, Alá, Brahman, Satchitananda o como quieras llamarle. Y os leo un verso del Gita. Dice, conmigo como testigo que todo lo preside, Prakriti, la naturaleza, hacen hacer todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Y por eso la rueda del mundo sigue funcionando. Es el verso 10 del capítulo 9, el yoga del conocimiento real y discriminatorio. Sea lo que sea, nos volveremos conscientes de estas dos entidades dentro de nosotros. Un ser inferior, yo, el yo real, y un ser superior. A medida que nuestro conocimiento se profundice, sentiremos progresivamente una conexión inseparable entre ambos. A partir de ahí, la autotransformación se mide por el fortalecimiento de esta relación entre los dos aspectos del yo. En última instancia es la realización del ser único. Esta unión se produce de dos maneras, por la expansión de nuestra conciencia, es decir, incluyendo a los demás cada vez más en nuestras vidas, al llevar una vida desinteresada a través del Karma Yoga y estableciendo una conexión con el ser superior o Dios dentro de nosotros. A medida que practicamos estos dos ejercicios, que los incorporamos en nuestra sadhana, en nuestra práctica, expandiendo el yo y conectando el individuo con el ser superior, las limitaciones del yo empírico, el apego, la ignorancia y sus efectos como la lujuria y la codicia se irán atenuando gradualmente. Y os leo otro verso del Gita que dice, por esto mi ilusorio misterio debiló, perdón, disculpad, compuesto por las tres gunas, es difícil de penetrar, pero para quienes yo soy su único refugio, traspasan el velo. Velo tras velo caerá y emergerá el verdadero yo. Este proceso se puede acelerar mediante las diferentes disciplinas espirituales. En la terminología del Bhagavad Gita es a través del yoga. Y os leo una de las muchas definiciones que encontramos del yoga en el Gita. Este estado debería conocerse como yoga, la unión con el Supremo, la desunión de toda unión con el dolor. El dolor se entiende causado por la ignorancia. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, dale un like o suscríbete. Namaste.